lo que ella denomina teoría de la performatividad o teoría de la performatividad del género se desprende de una teoría previa que forma parte más del mundo de la lingüística y especialmente de un autor que es Austin, se escribe con A, Austin. Y fundamentalmente un libro que mencionamos, que es Cómo hacer cosas con palabras, texto del 62, en donde él elabora una teoría respecto a los actos de habla. Básicamente lo que él plantea ahí es que hay dos tipos de enunciados. Por un lado están los enunciados, dice Austin, constatativos, que son los que intentan describir la realidad. Por ejemplo, hoy hace calor, o tengo calor, que ese enunciado puede ser verdadero o falso, no importa, pero en definitiva lo que intenta hacer es describir un estado de cosas. Describir, la vez pasada decíamos que realidad significa res, cosa, lo que está ahí, lo que puedo señalar deícticamente. Bueno, los enunciados constatativos intentan describir la realidad. Y por otra parte, y acá viene lo importante, interesante para hacer funcionar con Butler, están los enunciados performativos, que son aquellos que en el momento de proferirse, en el momento del acto de habla, producen efectos materiales. Por ejemplo, o por lo menos intentan producir efectos, sí, siempre producen efectos, pero sobre todo hay una clara intención, porque por ejemplo, en las promesas, para poner, también puede ser en las declaraciones, también puede ser en las creencias, pero hay, sobre todo en las promesas, una clara intención, evidentemente, una intención de generar un efecto. Si yo te digo, Nati, te prometo que para tu cumpleaños te regalo Las Malas, de Camila Sosa, una novela, entonces esto produce un efecto concreto, incluso un efecto sobre un tiempo que podríamos decir no es el presente, a diferencia de decir llueve o hace calor. Entonces la diferencia entre un acto constatativo respecto a un acto performativo es que el performativo produce un efecto concreto en la realidad, mientras que el otro simplemente intenta describirla. Lo cierto es que Austin empieza haciendo esta diferencia, pero medio que al final de la obra termina diciendo, bueno, me parece que son todos performativos. Me parece que todos terminan produciendo efectos materiales, sí. Pero en unos casos es más evidente que en otros, ¿no? Y a su vez, él dice, Austin, que dentro de los actos performativos habría tres dimensiones operando. Y acá vienen las palabras o la palabra que Nati mencionó. ¿Cuáles son esas dimensiones? La de los actos, o la dimensión locucionaria, que es el acto de proferir un enunciado. Por otra parte estaría la dimensión ilocucionaria, o la ilocución, que es la intención que hay en ese mensaje. Y por último estaría la dimensión perlocucionaria, que son los efectos concretos que produce ese enunciado en el receptor. Las tres dimensiones operan juntas, ¿no? Pero él las desagrega para entender mejor, ¿no? Para diferenciar y tener distintos niveles de análisis. No obstante, operan juntas. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que, sobre todo haciéndolo funcionar con Butler, el lenguaje no solamente es verbal, o sea que los lenguajes no solamente son orales y escritos, sino que también los gestos comunican, hay todo un lenguaje corporal que comunica, y hay un contexto que vuelve más o menos eficaz la comunicación y que produce efectos diferentes. Para poner un ejemplo concreto, no es lo mismo que yo, Sofía, le diga a una amiga, en un contexto de charla,
che, me parece que tenés un déficit de atención. A que de repente un psiquiatra en una clínica diga, creo que tenés un déficit de atención, porque sabemos que dentro del DSM, que es ese texto de psicopatologías mentales, ese catálogo de diagnósticos que sirve para muchas cosas, no solamente para identificar psicopatologías con todo lo que eso implica y con todos los paréntesis que habría que hacer, sino también para, bueno, cobrar a la obra social, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo lo que me diagnostica un psiquiatra, por ejemplo, en el contexto de una clínica, que yo, Sofía, en mi casa le diga a una amiga, che, tenés un déficit de atención. Produce efectos diferentes. Efectos sociales, económicos, simbólicos, diferentes. Lo que yo diga no le cambia mucho la vida a nadie, ese enunciado no le cambia la vida a mi amiga, pero sí que un psiquiatra profiera ese enunciado a un paciente o a una paciente, sí le cambia en gran medida la vida. Entonces, hay contextos que validan y que habilitan ciertos efectos y otros contextos que no. Hay personas y posiciones sociales que habilitan ciertos efectos materiales que otras posiciones no. Por un lado, a eso refiere Butler cuando habla de actos de habla y locucionarios, o perlocucionarios o locucionarios. Está refiriendo a esta teoría de Austin para explicar cómo cualquier enunciado produce efectos materiales y hay que tener en cuenta todas estas capas, estas dimensiones de análisis a la hora de estudiar cualquier discurso. El cuerpo implica una experiencia extática. En un momento ella dice que todo cuerpo implica una experiencia extática porque éxtasis significa fuera de sí, ¿no? Y la experiencia física siempre es desde el afuera, ¿no? En la exposición. En el encuentro anterior decíamos, bueno, todo lo que es material se deteriora, perece, se corroe, no hay manera de que esto no suceda. Entonces, vivir materialmente, existir físicamente, implica siempre estar expuesto. Y en ese sentido, fuera, ¿no? No hay un adentro del cuerpo, o, dicho de otra manera, todo adentro y afuera es relativo, ¿no? Pero no hay adentro absoluto ni afuera absoluto, sino que ser material es ser interrelacionalmente con todo lo que constituye el hábitat. Y entonces, cuerpo, para Butler, es siempre en sentido ni siquiera social. Sí, ella a veces habla de la dimensión social del cuerpo, pero va más allá de lo social, porque para ella cuerpo es materia, y materia es siempre relacional. Entonces, todo cuerpo es colectivo y ese colectivo es un conjunto la vez pasada decíamos, bueno, de plantas, ríos, todo el ecosistema, ¿no? Aire, y sí, también seres humanos, entre otros animales. Les decía anáfora, que es una palabra que proviene como en español y como todas las lenguas indoeuropeas del latín, y del latín a su vez proviene del griego, ¿no? Que un poquito más atrás. Y se compone por dos términos, ana, que puede ser sobre o contra, y forein, en griego, que es algo así como llevar. Entonces, si lo pensás en un sentido filosófico, hay quienes lo refieren como un sobrellevar. Hay toda una lectura de esto, pero también es una figura gramática, la anáfora. Entonces, depende del contexto en el que lo estés usando, significa cosas distintas. Habría que ver en qué contexto lo usa. No obstante, yo intuyo, pero es una intuición, nada más que una intuición que habría que comprobar, que va por el lado de sobrellevar en el sentido del conatus de Spinoza, ¿no? Ese perseverar en la existencia, perseverar en el ser,
y que es el mismo sentido que usa Butler a la hora de explicar el cuerpo como experiencia extática, ¿no? En un contexto que siempre implica corrosión, degradación, bueno, el perseverar en la existencia, el existir materialmente en un entorno que de por sí todo el tiempo implica muerte, muerte celular. Sería muy fácil resolver por la vía de decir, bueno, vamos a otorgar más derechos. Ya vimos, porque la historia lo muestra, que no es tan simple, que a veces la inclusión es una ficción, casi siempre la inclusión es una ficción, y la política representativa sirve para asimilar un montón de cosas y generar esa ficción de inclusión, pero al final termina vistiendo con otras ropas y con otras máscaras lo mismo, la misma estructura que es desigual y que es violenta. Entonces, lo interesante de Butler es que la propuesta va por otras vías que no necesariamente son institucionales. Aunque en este libro, vieron que ella pone de subtítulo hacia una teoría performativa de la asamblea. O sea, nos habla de una organización política, pero no en el sentido clásico, no como se ha organizado hasta ahora la política representativa. Recuerden siempre hacer la distinción entre la política y lo político. La política, cada vez que diga la política, es la política partidaria, la que tiene banderas, la que claramente podemos distinguir. Y lo político es mucho más difuso, porque es microfísico, es un término bien Foucaultiano, que Butler retoma, y que pone en evidencia que la lucha no es necesariamente contra un aparato de Estado, como lo pensaron muchas veces las revoluciones, como lo pensó Marx, por ejemplo. La lucha no es contra una institución y no se trata de cambiar un aparato de Estado por otro aparato de Estado, sino que es mucho más microfísica, se juega en el cuerpo. Y eso es lo más difícil porque el cuerpo es colectivo, pero a su vez somos parte de, y es difícil combatir algo que nos constituye, que nos habitúa, ¿no? Que produce nuestros rasgos más particulares y que pensamos que son propios, pero que en realidad nos apropiamos de esos gestos. El esencialismo es bien metafísico en el sentido que entiende que cuerpo es justamente algo prediscursivo, ¿se acuerdan que lo vimos en el primer encuentro? Que existe, y bueno, y después que en todo caso la cultura imprime sobre eso prediscursivo que es la materia, signos. Lo mismo que entiende la ciencia moderna después por materia, no mucho tiempo después, porque el esencialismo griego se recodifica en la ciencia moderna. Pero en definitiva, la metafísica es eso que al final termina definiendo a las cosas en un sentido estático, ¿no? En vez de pensarlo en proceso o relacionalmente, la materia es pensada por el esencialismo como algo estático. Entonces, poner en tela de juicio la materia o el concepto materia tal como históricamente se ha dado, no es desecharlo, es decir, no es arrojarlo a un nihilismo político. Esto entiendo yo que dice Butler, ¿no? Y apoyo un poco más lo que señala Basov. Sacar del encierro metafísico algo, en este caso la materia, sería desustancializar, entenderle su aspecto dinámico, que es la clave de este texto. Porque si yo no concibo el aspecto dinámico de la materia, vuelvo a caer en los movimientos de corte esencialista, que no me permiten justamente lo que veníamos diciendo en términos espinosistas o espinocianos, advertir la potencia de algo. ¿Sí? ¿Termino de leer o...? Bueno, ya que estamos, termino de leer y vamos para adelante. Bueno, liberar los encierros metafísicos para poder comprender qué intereses, atención aquí, qué intereses se afirman en y en virtud de esa locación metafísica y permitir en consecuencia que el término ocupe otros espacios y sirva a objetivos políticos muy diferentes. Me huele a lo que veníamos charlando la vez pasada de reapropiación también, ¿no? Hacer un uso político
a posteriori, más allá de lo que histórico tradicionalmente ha querido significar. Sí, Sof. No, y pensar situadamente, porque recuerden que topos significa lugar, entonces hacer un estudio topológico es lo mismo que decir pensar situadamente, entender el contexto en el que ha sido dicho ese enunciado, en el que ha sido entendida la materia de esa forma, ¿no? Tanto cuando hablamos del esencialismo como cuando hablamos del constructivismo lingüístico. Bueno, esos discursos respecto del cuerpo y respecto de la materialidad son dichos en un contexto. Entonces, lo que ella hace es el estudio topológico, el estudio del contexto, piensa situadamente la producción de esos enunciados y también de los cuerpos. Incluso piensen, y ahora termino y nos vamos porque esto nos va a venir muy bien para hoy, para lo que siga, definir, que sería un mecanismo metafísico, definir es ponerle fin a algo, en un sentido bien literal, ¿no? Etimológico, es establecer también los límites de la reconocibilidad, es decir, los límites a partir de los cuales algo puede ser reconocido como X. Entonces, si algo le preocupa a Butler, es, bueno, ¿en qué medida una persona es reconocida como sujeto? Porque en tanto reconocida como tal, puede aparecer en el espacio público de determinadas maneras. Es decir, yo solo puedo aparecer ante la ley como sujeto, dice Butler. Ahora, ¿me encuentro referenciado a ese estatus o condición de sujeto? Que en Butler hemos entendido que es una producción, y en este sentido de quitarlo de un encierro o posible encierro metafísico, es justamente entender que tiene un carácter dinámico y que es una producción, como decíamos en los primeros encuentros. Y cierro con esta frase que me gustó mucho. Problematizar la materia, dice ella, de los cuerpos puede implicar una pérdida inicial de certeza epistemológica. Ya no tengo ese punto de partida, ¿sí?, desde el cual se narró mucho de la filosofía, pero una pérdida de certeza no es lo mismo que el nihilismo político. No es la nada, está diciendo. Perder las certezas o sacar del encierro metafísico no es igual a nada. Que también polémico, porque ya que han citado a Nietzsche, y con esto callémonos ya porque se nos va a ir por las ramas, para Nietzsche el nihilismo no es un lugar de vacío total, sino que justamente es ambiguo, es un momento en el cual se da el advenimiento de la nada, pero a su vez un nuevo amanecer, el comienzo de algo nuevo. Por eso es un movimiento doble el nihilismo nietzscheanamente entendido. Pero no nos vayamos de rosca porque se nos va a complicar el terreno. No lo necesitamos ahora, eso quiero decir, ¿no? Pero bueno, vino bien porque creo que así trabaja Butler. A mí es lo que más me seduce de ella, ¿no? No se trata de desechar, ¿sí? Bueno, esto nos sirvió al modo cartesiano de derrumbo el edificio filosófico y voy de cero. No existe el de cero, el ex nihilo, ya que estamos con la palabra, ¿no? Bien. ¿Volvemos, Sof? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, buenísimo. Aclara un montón leerla. Entonces, volvamos de cuerpos que importan, volvamos a cuerpos aliados, que es el texto que habíamos empezado a leer en el encuentro anterior, y que para hoy también sugerimos un artículo, un capítulo de ahí, texto que ya dijimos del 2015, pero que fue escrito a lo largo de varios años, sobre todo a raíz de la situación de los movimientos Occupy, de distintas manifestaciones sociales. Y en definitiva lo que preocupa a Butler en todo el texto, y especialmente en esos artículos que leyeron para la otra vez y para hoy, es cómo la vulnerabilidad es el efecto de la desigualdad estructural. O sea, no es que haya personas vulnerables de forma innata o por alguna condición especial, sino que la estructura desigual produce vulnerabilidad. En todo caso, lo que hay son contextos de vulnerabilidad o contextos discapacitantes, contextos disfuncionales. Ahora, ¿desde cuándo
¿Se acuerdan que en Butler siempre es muy importante el estudio genealógico, ¿no? Pensar la procedencia de las cosas y de las situaciones actuales. No solamente de la etimología de las palabras, que también es importante, ¿no? Pero en un sentido concreto. ¿Cuándo aparece esta distribución inequitativa de la vulnerabilidad? Y ella hace un estudio que en otras ocasiones lo hemos referido con otras autoras, porque es básicamente la historia, no es algo que invente Butler, sí releva datos empíricos, pero es la historia misma. Y es que en esa transición del feudalismo al capitalismo, primero en Europa, y después con la colonización en el resto del mundo, se empiezan a configurar los estados-nación sobre una relación de interdependencia entre tres cosas: capital, patriarcado y colonialidad. O sea, no podemos pensar a los estados si no es atravesados por la relación de interdependencia entre el capital, el patriarcado y la colonialidad. ¿Por qué? Vamos paso a paso, como siempre, mejor ir despacio pero sobre seguro. Siglo XVI, entonces, recuerden que hay un cambio de paradigma epistemológico, el saber oficial, el saber legítimo deja de ser el saber teológico y empieza a cobrar mayor importancia la ciencia moderna, el positivismo, las ciencias duras, todavía no existen, por lo menos no existen con el mismo rigor epistemológico las ciencias blandas, las ciencias sociales, las humanidades. Recién en el siglo XIX podemos decir que las humanidades también son considerados saber legítimo, pero en ese momento de la historia, siglo XVI, las ciencias naturales son aquellas que tienen la capacidad de validar conocimiento, ¿no? Ciencias naturales y todo lo que eso implica, porque dentro de las ciencias naturales está el estudio de la biología y especialmente de la anatomía, y la anatomía es la base después de todas las biomedicinas, que a su vez, no en el siglo XVI, pero unos siglos más adelante, la medicina se alía con la industria farmacológica. O sea, el saber legítimo, el saber que es considerado ciencia, al final o al principio, desde el principio termina tejiendo alianzas con una industria muy poderosa. Y con Preciado también él, ahora Paul, hace algo muy interesante, que es advertir cómo el marketing, porque no es solamente la industria farmacológica, sino que el marketing también, y la pornografía como parte del marketing audiovisual, se aviva de que hay maneras de gestionar químicamente el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces se encargan de estudiar eso, cómo se produce la serotonina, cómo se activan ciertos mecanismos, y incluso entonces se amplía el efecto del poder microfísico de estas alianzas, ¿no? Pero bueno, no, sería ir mucho más lejos, incluso también cabría pensar qué rol tiene la industria farmacológica en la producción ganadera, porque también la ganadería a gran escala solo es posible con la industria farmacológica, y esto trae muchos efectos nocivos, pero también muchos efectos positivos, o que habría que pensar si son positivos o no, pero hoy no habría vacunas, por ejemplo, si no es gracias a la industria farmacológica. Entonces hay muchas cosas que pensar sobre esto, pero a los fines prácticos, en Butler, lo que interesa es advertir cómo en esa transición las ciencias duras son las que cobran la mayor relevancia, y a su vez son instrumento de la institución más importante que se empieza a consolidar, que es el Estado-Nación, o los Estados-Nación, si pensamos primero en Europa.
Y ella dice que obviamente es un instrumento del Estado, porque es la que finalmente puede gestionar biopolíticamente los cuerpos. Recuerden que cuando hacemos referencia a este término, biopolítica, nos referimos a la gestión de la vida y de la muerte, ¿no? Bio, de ahí viene. Y la gran astucia, que esto no es nada que haya descubierto Butler, sino que lo retoma de Foucault, de las sociedades modernas y o contemporáneas, es esto, ¿no? Que se han adueñado o que logran controlar biopolíticamente los cuerpos. A diferencia de otras formas más disciplinares de control, otras formas previas de control de los cuerpos que eran más bien de técnicas disciplinares. Foucault puro. Si pensamos en las sociedades monárquicas, bueno, en todo caso para controlar a los súbditos había técnicas de disciplina muy claras, descuartizamientos en las plazas públicas, mutilaciones, empalamientos, directamente te podían liquidar si eras un individuo peligroso. No obstante, esto no sucede así en la modernidad ya atravesada por otras formas de organización dentro del capitalismo mundial integrado, en donde, en todo caso, lo que se gestiona es el hacer vivir, a quién se hace vivir y a quién se deja morir. No está en el capítulo que leyeron ustedes, porque ella dice, y lo digo muy rápido porque así regresamos, voy a entrecruzar dos propuestas éticas, Arendt y Levinas, ¿sí? Para encontrar las lagunas que ella cree podrían llevarnos a pensar o a expandir la problemática ética. Pero sí me interesa lo que vos decís, Pino, en relación a lo que vamos a ver luego sobre el final. La referencia que hace Butler, insisto, ustedes no leyeron esto, con mucha cautela lo digo porque no aparece donde ustedes estuvieron trabajando. La referencia que ella hace a la sensibilidad ética, ¿sí?, como precondición para poder pensar la responsabilidad ética. Dejo acá un desafío inmenso, que es desafío también en el texto de ella, no confundir responsabilidad ética, y como ella lo va a pensar y proponer, con la responsabilidad neoliberal. ¿Sí? Agrego incluso, una cosa que pueda aclarar, perdón, Tom, ahí te dejo seguir, pero sí, hay una palabra que para mí resuelve todo, que la usa no Butler, sino Donna Haraway. En vez de sabés que decir, voy para ahí, ¿eh? bueno, Dale vos, dale vos. no, igual ahora te cedo la palabra, pero Haraway, en vez de usar la expresión responsabilidad, que es media ambigua por esto de que podemos entender la responsabilidad como algo moral, más del neoliberalismo, le pone una H en el medio y habla de las responsabilidades, que tiene que ver con hacerse de las habilidades, hacerse de las armas y de las habilidades para tejer alianzas y coaliciones, para hacer vínculos que incrementen la potencia colectiva. Entonces, para mí, esa H resuelve el término. No se trata de una responsabilidad moral, judeocristiana o neoliberal, sino que va por el lado de responsabilizarse, entrenarse, fortalecerse físicamente, pero entendiendo por el fortalecimiento físico algo colectivo, ¿no? Regenerar esos lazos que están rotos. Entonces, ¿cómo estoy abierto al sufrimiento ajeno? ¿Cómo reacciono incluso, se acuerdan la vez pasada, al sufrimiento no solo ajeno, sino lejano? Hoy vamos a hablar de algunos casos concretos que hoy en día nos interpelan. Obviamente no podemos estar abiertos a todos los casos del mundo, ¿no? Pero fíjense la propuesta que para mí abre el texto de Butler y que hace tiempo veníamos pensando y comparto con el grupo, ¿sí? ¿En qué sentido dos libertades se pueden autopotenciar? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a esa situación de responsabilidad ética o de una responsabilidad hábil, como decía Sof, para
parafraseando, perdón, a Haraway. Lo dejo como pregunta, ¿sí? No tiene nada que ver con la responsabilidad cívica. Luego nos toca leer qué obtura el acceso a esa sensibilidad o la puesta en marcha. Casi se las parafraseo, pero cuando nos quiere explicar a qué se refiere con sensibilidad, dice, bueno, de alguna manera desposeernos del ego, ¿sí? No hacer primar al ego por sobre todas mis relaciones. Yo soy, dice Butler, en mi relación con vos. Esto hay que ahondarlo, ¿no? Pero si eso no se da en la lectura butleriana a la que adhiero, es porque algo lo está obturando. ¿En qué sentido se debilita la solidaridad? Múltiples sentidos. Voy al más fácil y concreto de todos. Prendan la tele o los canales de YouTube hoy, por donde esté el monopolio mediático. ¿Sí? A una referencia que vamos a llegar sobre el final y ya la voy anticipando. Y con esta pregunta, ¿qué vidas me duelen? Es decir, ¿cuáles son dignas de duelidad? Se pregunta Butler. Abro polémica. Muere un malabarista, varón, cisgénero, en Chile, asesinado a sangre fría por la policía. Están al tanto de este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el que no lo puede rastrear, pero imagino que sí. Y se vuelve cuestión popular, ¿no es cierto? De hecho, hay unas convocatorias muy masivas, o al principio, antes de que la gente se empiece a sumar, si no me equivoco, fue Juan que refirió a la situación de lo que está pasando en Barcelona. ¿Sí, no? Bueno, esta situación de por qué algunas vidas duelen más que otras, cómo llegamos a poder plantearnos esto, ¿sí? Y el otro caso que queríamos referenciar es el de Emilia Milén Herrera, ¿sí? Una mujer trans que pertenece a la comunidad mapuche y que ayer fue también asesinada a sangre fría por unos guardias privados cuando ella estaba junto a otro grupo resistiendo para defender las tierras que les pertenecen, ¿no? Y obviamente todo el negocio inmobiliario que se quiere llevar puesto todo. Entonces muere Emilia y no provoca una reacción popular como la que provocó Francisco Martínez, malabarista, varón cisgénero. Preguntarnos también en relación con todo esto que propone Butler, ¿por qué los mártires son siempre varones? O mayormente, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Entonces, si me quiero preguntar qué obtura la solidaridad, tengo múltiples dispositivos de poder que pensar y que analizar. El mediático es uno de ellos decisivo, ¿sí? La manipulación del odio es un factor decisivo en todo esto, ¿sí? ¿Cómo demonizo el elemento extraño? ¿Sí? ¿Cómo demonizo al otro para que su represión no me provoque dolor? O para que no despierte en mí esa sensibilidad ética o aparezca obturada. ¿Por qué no me sensibiliza la muerte de una mujer trans negra mapuche? Y se muere Nisman y todos somos Nisman. Digo, eso también es una producción. Entonces, para pensar, hay algo que obtura. Y es imprescindible no confundir las responsabilidades. Por eso Butler dice, a falta de otra la seguimos usando. Después aparece Haraway que le agrega una H en el medio, esto que decía Sof. Pero a falta de otra sigo hablando de responsabilidad. Pero por favor a no confundirla con la responsabilidad cívica, ¿sí?, de la autosuficiencia. Porque ¿quién puede ser? En este contexto, vamos a lo concreto, ¿quién puede ser autosuficiente en este contexto? Y cada vez peor. ¿Quién puede pagarse internet en su casa? Por decir algo entre muchos. ¿Quién tiene acceso a una vivienda digna? O lo que decía Maggie, ¿quién tiene acceso al sistema sanitario? Hay una interdependencia en el surgimiento de los estados respecto del capital, el patriarcado y el colonialismo, a lo cual Butler le llama, lo habrán visto en el texto, un discernimiento, una legibilidad falogocéntrica, usa esta expresión, falogocéntrica, que incluye falo, logos y centrismo. O sea que en el centro de todo, lo que vuelve inteligible el mundo, la matriz desde donde se construye el mundo, es masculina, es racional, entendiendo por razón un sinónimo de civilización o de cultura en oposición a barbarie, porque siempre logos, recuerden que es una palabra griega, o que proviene del griego antiguo, del griego koiné,
el lobo será lo que tenían los varones, que es la capacidad de razonar y por lo tanto de deliberar públicamente, ¿no? De participar del ágora, de la plaza pública. Y luego eso se convierte en lo que en la modernidad se empieza a llamar cultura en Alemania y civilización en Francia, ¿no? Y siempre en oposición a lo bárbaro, a lo desmedido, a la desmesura, a lo salvaje, a lo primitivo. Entonces, la matriz de inteligibilidad, lo que te vuelve sujeto de derecho, lo que te hace aparecer con criterios legibles, es justamente ese encuadre falogocéntrico, dice ella, y que tiene que ver con esta construcción en la raíz, en la génesis de los primeros Estado-Nación, y que luego se reproduce en las otras constituciones civiles. Y es muy importante advertir que si bien los contratos sociales son diferentes, depende de qué estado estemos hablando, el contrato social es diferente, lo que sí tienen en común todos los contratos sociales es que a su vez son contratos sexuales, es decir, que implican una división sexual del trabajo, por lo menos en sus orígenes. Hay trabajos que unos pueden hacer y otras no. Los trabajos productivos, en principio en la modernidad, son los trabajos que realizan los varones y las mujeres se limitan a los trabajos reproductivos. Entendiendo por reproducción no solamente tener hijos, sino todo lo que implica el trabajo doméstico. Y esto es muy importante porque vieron que Arendt hace la distinción entre espacio público y espacio privado, y la otra vez en el encuentro anterior habíamos hecho una referencia a Agamben, que también habla de bios y zoé, bios como el espacio público, zoé como el espacio privado, en donde se manifiesta todo lo más instintivo, se resuelve todo lo que tiene que ver más con las necesidades físicas, corporales, mientras que lo público es el espacio para la deliberación, para gestionar cuestiones políticas. Entonces, esta distinción que ya venía dada en la antigüedad entre espacio privado y espacio público, entre tareas reproductivas y tareas productivas, en la modernidad se consolida mediante los estados civiles, que son a su vez un modo de dividir sexualmente el trabajo. No todo el mundo es sujeto de derechos, no todo el mundo tiene el acceso a las mismas cosas, a los mismos trabajos y a los mismos espacios políticos. De hecho, siempre lo referimos, las mujeres hasta hace muy poco no votábamos. Con lo cual, el trabajo reproductivo funciona como sostén de todo lo otro, ¿no? Sin el trabajo reproductivo no podría funcionar el capitalismo mundial integrado. Sin la división sexual del trabajo no habría ningún contrato civil, y además, algo que es muy importante es que con los estados civiles aparece el concepto de soberanía, y sobre todo con las democracias representativas, el concepto de soberanía popular, que la última palabra la tiene el pueblo, que el pueblo es el que decide, finalmente. No obstante, Butler dice, bueno, pero ¿dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Porque es una categoría bastante vacía. Muchos no están participando de eso que llamamos soberanía popular. Muchos no pueden acceder a manifestarse públicamente. Y ella nos muestra cómo el concepto de soberanía es de por sí una falacia. En un sentido lógico, sería lógico, refiriendo a la lógica proposicional, a la lógica de primer orden, sería una petición de principio. No es algo que haga falta que sepa,
pero por si ya lo conocen, es una petición de principio. Es decir que es una explicación circular la que se da respecto del concepto de soberanía, que al final termina diciendo nada de nada. O sea que al final soberanía no es más que una categoría que no significa nada. ¿Por qué? Porque supone o presupone aquello que se supone que intenta explicar. La soberanía supone o presupone la existencia de una identidad popular. Entonces, da por hecho que todo el mundo tiene acceso y que forma parte de esa construcción y que aparece representada, cuando en realidad, bueno, eso no sucede. Entonces, finalmente es una categoría vacía que ella dice, bueno, lo mismo, el mismo análisis lo podríamos extender, pero esto sigue muy lejos y tal vez lo podemos ver el próximo encuentro porque nos llevaría mucho tiempo, pero en el ámbito de los movimientos feministas, ¿no? Y la otra vez también se armó un pequeño debate con, bueno, ¿qué feminismo sí? Si el feminismo es el feminismo de las mujeres o si el feminismo tendría que destruir la categoría mujer para pensar un poco más allá y tener en cuenta todas las disidencias, no solamente las mujeres, porque hay un montón de disidencias sexuales que no se identifican con el término varón, cis, y que bueno, en muchos sectores del movimiento son completamente excluidas esas disidencias. Entonces, esa disputa también podría llevarse al feminismo cuando el feminismo dice nosotras las mujeres. Bueno, ¿quién es ese nosotras? ¿Nosotras quiénes? Entonces, bueno. Una Sí. pequeña referencia, para quien quiera ahondar en esto, Butler misma, yo lo tenía marcado por si el tiempo no va del tiempo, pero para quien quiera ir por su cuenta, página 55 de Cuerpos Aliados, relata lo que sucede en Francia con el feminismo y las mujeres musulmanas, ¿no? Y esa pretensión universalista de un cierto feminismo, pero que a la vez, ¿sí?, avala las restricciones legales que aparecen en relación a la comunidad musulmana, que no quieren que aparezcan las mujeres con velo en la calle. Entonces Butler se pregunta, ¿y este feminismo qué es? ¿Qué feminismo es ese que, en pretensión de universalidad, pide la exclusión de ciertas mujeres porque no comparten la religión? Está muy bueno ese fragmento, no es una parte que hayan tenido que leer ustedes, por eso lo refiero. Está en el primer capítulo, después de la introducción, página 55, ahí ella onda. No lo vamos a hacer ahora para que ustedes lo puedan hacer, pero hay un ejemplo buenísimo para entender esto o darle peso a esto que está diciendo Sof. Bien. Entonces, aquellas personas que no están reconocidas bajo la categoría de sujeto y que por lo tanto no participan de esa supuesta soberanía popular, ¿dónde quedan? ¿No? Esas personas que la vez pasada decíamos que aparecen abyectas, ¿no? Como arrojadas, desechadas hacia afuera. ¿Dónde quedan? Me marqué una cita pequeña de lo que ustedes leyeron, dice ella. Si resulta que no puedo tener la certeza de que en el futuro vaya a tener comida y cobijo, o de que haya una red o estructura social que me recoja si caigo, entonces paso a integrar las filas de quienes no son llorados, o sea, de las personas abyectas. Esto no significa que no haya quien lamente mi destino, o que los indignos de duelo no tengan forma de llorar por los demás. Y tampoco significa que yo no vaya a ser llorada en un lugar en vez de en otro, o que la pérdida no sea percibida en absoluto. Pero todas estas formas de persistencia y de resistencia siguen teniendo lugar en la sombra de la escena pública, en ocasiones rompiendo y enfrentándose a esos modelos por los cuales quedan devaluadas al afirmarse su valor colectivo. De manera que, a veces, aquellos a los que no puede llorarse se juntan en las manifestaciones en que se muestra públicamente el duelo, y de ahí
que en muchos países resulte difícil diferenciar el funeral de la propia manifestación. He exagerado un tanto la situación, pero lo he hecho por un motivo, y es que la razón por la que alguien no va a ser llorado o que ha quedado instituido como una persona indigna de duelo, es que actualmente no existe una estructura de apoyo que sustente esa vida, que lo vuelva legible, es decir, que reconozca esa vida como una vida, es decir, que lo reconozca como un sujeto político. Lo que implica que ésta queda devaluada y que no merece soporte ni protección como vida dentro del marco de los valores dominantes. Sigue, pero dejo ahí. Eso es el dejar morir, que se deje morir a alguien, que no se lo reconozca como sujeto y por lo tanto que no se le brinde protección, que no haya una red de contención que garantice las necesidades básicas para la subsistencia, porque ese cacho de materia no es considerado vida.